bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro canal Pildorita Terapéutica. Estamos aquí por un lado Romy, saluda Romy, Hola Noris, hola chicas, hola a todos. por otro lado Beris Hola, hola, ¿cómo están? y por otro lado yo, que me llamo Nora. Encantada para los que no me conocéis. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, creo que para todo el mundo, porque desde mi punto de vista tenemos ciertas dificultades en poner límites. Y es que, chicas, esta pregunta os las lanzo a vosotras y también a la gente que nos esté escuchando. ¿Os cuesta poner límites? ¿Sentís que ponéis límites? Bueno, arranco yo. Después le doy el paso a Vero. Eh, Siento que a medida que también que fui creciendo, por así decirlo, ¿no? En todo esto de lo que es tanto el proceso como en mi experiencia personal, aprendí mucho a poner límites, pero no deja de ser una cuestión que se nos hace difícil, creo, un poco la previa, por lo menos voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Como que no deja de aparecer ahí el ego, ¿no? Como decir si está bien, si está mal, si se va a enojar, si no se va a enojar, y es hasta tirarlo, ¿no? Como hasta decirlo, y una vez que, antes cuando lo decía era como, un miedo fatal de estar esperando y qué va a pasar y que no sé qué, y a medida que te ibas dando cuenta de que no pasaba nada o que también tenías los recursos para responder, es como que se fue haciendo más flexible esos límites, ¿viste? Y yo siento que, bueno, hablando un poco de qué son los límites, son justamente esas barreras invisibles, ¿no? O simbólicas que nos ponemos nosotros mismos, pero también es actuar de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿no? Como nuestra verdad. Y también siento que se genera un espacio entre la otra persona y yo en donde uno puede cultivar una relación. ¿Viste? Eso es lo que, por lo menos desde mi experiencia, aprendí mucho. A ver, Vero. Mm. Bueno, sí, el tema de los límites es crucial en tu bienestar y en tu autoestima, porque por supuesto que en nuestra infancia aprendimos a aceptar situaciones, porque por supuesto veníamos desde una vulnerabilidad en donde nos impusieron una idea, nos impusieron creencias, nos impusieron situaciones que desde nuestra vulnerabilidad era obvio que íbamos a aceptar porque no teníamos manera, ni conciencia, ni herramientas, ni cómo poder poner esos límites, pero con el tiempo, por ahí en la adolescencia, vamos poniendo de a poco esos límites un poco desde la rebeldía, cuando ya vamos adquiriendo nuestra personalidad, pero luego también nos pasamos de la raya, como me pasó a mí en su momento, y después dejé de ponerme límites a mí. O sea, fue como que quise imponer que me respetaran, porque ya estaba harta de lo que imponían, que en el fondo después en esa rebeldía me perdí. Entonces ahí también, si bien es importante aprender a ponerle límites a las personas, para reconocer nuestro propio valor y nuestro respeto, también es importante la capacidad de ponernos a nosotros mismos límites. Entonces, una vez que me fui poniendo el límite a mí misma, me permitió ser mucho más consciente, ser mucho más honesta, respetarme, y desde ahí salieron límites mucho más profundos y poderosos para con las otras personas. En el fondo, esto es lo que permito y esto es lo que no. ¿Quiero ir realmente a un lugar? Realmente no quiero. ¿Quiero seguir manteniendo el vínculo con esta persona? Realmente no quiero. ¿Quiero realmente hacer esto? Realmente no quiero. Entonces, ahí también es ponerte ese límite contigo misma de decir, bueno, en verdad no quiero. Y así también, cuando estamos cayendo en una procrastinación, de decir no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, es como ya, pues,
también es necesario poner ese límite de hay que accionar. Entonces, finalmente es súper importante los límites en general para un bienestar, una autoestima, tener relaciones sanas, como tú decías, Romy, pero principalmente esa relación sana y honesta contigo misma, la cual te lleva a tener una relación sana y honesta con los demás y con la vida también. Es que yo creo que también pasa por ahí, ¿no? Como el autoconocimiento. Al conocernos más a nosotros mismos es saber qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero, qué elijo hoy para mi vida. Y esa autoescucha que uno empieza a tener, eh, justamente ahí, es como decir, los límites siempre empiezan adentro, o sea, nosotros, como decir, bueno, qué quiero, qué no quiero, qué tolero, qué ya no tolero, para después poder ponerlos allá afuera y actuar también en consecuencia, ¿no? Ser congruente también con lo que uno quiere y con lo que uno elige o con lo que uno ya no quiere más para su vida. Mm, Claro, acorde con lo que estáis hablando las dos, yo creo que como que uno de los pasos más importantes es como darse cuenta cuando hay que poner límites. Porque muchas veces venimos de historias o la gente tiene historias de haber llevado una infancia en donde se han sentido muy invadidos. ¿Qué pasa? Que como nadie marcó sus límites, realmente no tienen identificado que tengan que ponerlos porque normalizaron que sentir esa invasión, ¿no? O esa falta de respeto. Entonces, muchas veces hay que como partir por tener una autoestima sana, por trabajar en uno mismo, para empezar a entender cuándo hay que poner el límite, porque para mí la autoestima, la seguridad en uno mismo y poner límites está todo como súper relacionado. Cuanto más seguridad tengas en ti mismo, es mucho más fácil poner un límite, porque si no te sientes seguro, no lo vas a poner. Y esa seguridad se gana enfrentando el miedo a la crítica, el miedo al que dirán los demás, el miedo a exponerte, el miedo a expresarte. Entonces yo creo que se empieza un poquito por ahí, ¿no? Por coger esa seguridad, demostrarte en autenticidad y también muy importante lo que ha dicho Vero de también empezar por ponerse límites con uno mismo, porque si yo no veo dónde está mi límite, no puedo marcárselo a un otro. Al final siempre todo va desde dentro hacia afuera y no al revés. No puedo exigir lo que yo no me estoy poniendo a mí. No puedo exigir claro. un respeto que yo no estoy teniendo conmigo. Y en base a lo que dices tú misma, Noris, es el tema de entender de dónde viene esa falta de límites, que muchas veces viene, como mencionabas, viene de nuestra infancia. Por ejemplo, el mismo hecho de tener una herida de abandono, vivir situaciones de abandono, te lleva a que en la adultez, en una relación, por ejemplo, abusiva, narcisista, no pongas límites. ¿Por qué? Porque hay un miedo instalado a estar sola, a que te abandonen. Entonces, eliges soportar esta relación tóxica, no saludable, porque prefieres eso a no estar sola. Entonces, eso como ejemplo. Y en el fondo, en todas las situaciones en donde no eres capaz de poner límite, o por ejemplo, el mismo tema si viviste violencia. Si de niño eras castigada, tuviste padres castigadores, por supuesto que ahí, ¿qué límite vas a poner? Si tú hablabas y reclamabas, te llegaba un golpe. Entonces, muchas veces esas personas son las que en la adultez, no sé, pasa este tema de los femicidios, que también un poco viene desde la herida del abandono o desde la herida del rechazo también. Prefiero estar con él porque él o ella me acepta tal como soy. No habrá nadie más que me acepte. Entonces, o el tema mismo desde la traición, el tema de los celos. No es que él me cela porque me ama, ella me cela porque me ama. Y yo permito que me haga escenas de celos porque según es su forma de amarme. Entonces no pongo límites. Y así se van dando en muchas situaciones, pero a lo que voy es que el origen de siempre, o casi siempre, de no poner límites es el miedo a. Y ese miedo viene de tu infancia, viene de tu parte vulnerable, en donde te sentiste sola,
sentiste un vacío tan profundo, un dolor tan profundo que el miedo a volver a transitar ese dolor es lo que te lleva finalmente a no poner un límite. O porque no te crees capaz, no te crees suficiente, no te sientes con el valor de poner un límite. Merecedora. Exacto, y ahí viene el no merecimiento. No, si está bien que lo hagan así porque siempre me molestaban, entonces que me molesten en el trabajo está bien. Siempre lo han hecho. No, puedes haber un alto, pero cuando tú ves ese valor y ese no merezco que me traten así, entonces eso. Claro, y en relación a lo que tú estás diciendo, Vero, considero que es muy importante validar nuestras emociones, porque no vale decir, ay, no, están haciendo ruido y me están molestando, ay, pero bueno, es su día libre, no pasa nada. No, no, porque ahí estás saboteando. Ahí lo que no quieres enfrentar es la incomodidad de marcarte el límite. Entonces hay que tener Claro. muy claro que hay que validar las emociones de uno mismo, porque al final, así muy sutilmente nos estamos traicionando, ¿no? Y eso genera mucha frustración a la larga y mucha inseguridad, porque te estás dando el mensaje a ti mismo de yo no soy capaz de protegerme y yo no me siento seguro protegiéndome a mí mismo. Mm, De hecho ahí el cuerpo también está hablando todo el tiempo. Cuando nosotros estamos cansados, cuando no sé, tenemos un nudo en la garganta. O sea, lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos y dejamos pasar, sostenemos. ¿Por qué? Porque, bueno, un poco esto, ¿no? Nos relacionamos desde un lugar de miedo. Miedo a que nos rechacen, a que no nos quieran, a quedarnos solos. Pero sí, yo creo que va mucho por ahí, por nuestro autoconocimiento, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, porque si bien es algo que no aprendimos, ya sea de una forma o de otra, o nuestros padres transgredieron con nosotros, o al revés, padres sobreprotectores o que te dan todo, entonces uno después tampoco sabe hasta dónde, y pasa, ¿viste? Uno después transgrede, pero porque igualmente buscamos ese límite. Y esto es la forma también en la que nos relacionamos con todo, puede ser con personas o con cosas o con situaciones, como ser el tema de la comida, el tema de los de estudio, todo. O sea, cuando yo no me siento suficiente y hago, ¿dónde está el límite? Entonces es una forma tal vez inconsciente o consciente a veces de estar buscando un límite, ¿no? En el mejor claro. sentido de la palabra, ¿no? Porque después también hay gente que transgrede de otras formas, ¿no? Uno, no sé, comete otro tipo de cosas. Oye, pero ahí mismo lo que dices tú, Rumi, mi Rumi, eh, Me encanta que sea así. por ejemplo, cuando hay personas que se me viene cuando, no sé, a un hijo se le permitió todo, salir, que le compraban todo, entonces era como, me ha pasado en las terapias que me han dicho, yo necesitaba que me pusiera un límite. Yo era la que quedaba, por ejemplo, estaba jugando con mis amigos en la calle y resulta que a cierta hora salían las mamás a entrarlos, pero resulta que era yo siempre la que quedaba de las últimas fuera porque a mí no me dejaban hacer todo lo que yo quería, entonces al final empecé a creer que no le importaba tanto. Claro, ¿Cachai? Entonces muchas veces como, no, es que a mí fueron tan aprensivos conmigo que yo dejo de hacer todo lo que quiera mi hijo. Pero oye, también necesita un límite porque los límites son saludables. Entonces, lo que decías tú, Romy, al final personas buscan este límite de forma inconsciente o consciente porque son saludables, ¿cachai? Entonces, es súper importante. Se me venía también el tema de la injusticia cuando tú, en el fondo no hay un límite equilibrado en que, no sé, típico este hermano, hermana, y resulta que el hermano sale y la hermana no puede salir hasta que termine sus tareas y lave la loza, y recién ahí puede salir. Entonces esta niña va creciendo con este sentido de injusticia y luego empieza a poner límites súper estrictos desde esa injusticia y se vuelve injusta con esos límites. Y ahí podemos pasar a lo contrario de esta mamá que no pone límites, a una mamá que, por ejemplo, es extremadamente controladora, ¿cachai? Con una rigidez ahí, pero súper, súper marcada.
en donde también anula a la persona de poner límites. En el fondo yo permito que decidan por mí en las relaciones, por ejemplo, decido que decidan por mí, que tomen decisiones por mí, porque yo me acostumbré a aceptar lo que mamá decía, lo que papá decía. Entonces, bueno, pero hay tantos casos en relación a los límites que podríamos extendernos mucho. Pero es muy Pero también, importante entender por dónde. pero también lo tenés en los rasgos de conducta, o sea, una persona que es súper estructurada, yo no me voy a pasar de esos límites, o sea, es como que está, yo voy a mi trabajo, vuelvo, no sé, la casa, es como que tengo todo así. Entonces vos me invitas a una fiesta o algo, no, porque no puedo pasar ese límite, o sea, como que estoy acá. Yo siempre digo, tal vez generar una estructura, una flexiestructura, ¿no? Porque es permitirnos ciertas cosas, ser flexibles con nosotros mismos, experimentar cosas nuevas, porque eso nos va a abrir mucho más nuestra, sí, nuestra mirada, nuestra experiencia, crecer, evolucionar, mismo conocernos, saber qué quiero, qué no quiero, ¿no? Ahí están nuestros límites, pero a la vez también necesitamos algo sólido para sostenernos, sobre todo cuando la persona es muy estructurada, porque si nosotros nos vamos directamente a la flexibilidad, es como, ¿de dónde me agarro? ¿Por dónde empiezo? O sea, como que no tengo algo sólido de dónde, sí, de dónde agarrarme, como decir, ¿por dónde voy? Ahí, ahí está el tema de los límites saludables y caer en la rigidez o en el control. Porque una persona que es demasiado estructurada ya está cayendo en el control, ¿cachai? Desde una rigidez. Entonces, el límite saludable es el punto medio. O sea, de punto medio en donde debemos ser un poco flexibles, pero también necesitamos esa estructura y volvemos a, si caemos en una extrema estructura y rigidez, ya estamos sufriendo, estamos atrapados en esto y no podemos vivir. En cambio, estar en este punto neutro, en donde estructura con flexibilidad, nos lleva a tener ese equilibrio de poner esos límites, tanto con los otros como con nosotros mismos. Entonces, y claro, y pasa mucho con el tema del autoconocimiento de que qué quiero, qué no quiero, y en base ahí es, te puedo comunicar a ti qué es lo que me parece y lo que no me parece, y desde ese me respeto a mí, te exijo que me respetes a mí, yo también respeto al otro, entendiendo que yo también exijo ese respeto. Y ahí es cuando se va dando esos vínculos saludables. Sí. Son polaridades, como decir límites saludables o no saludables. Claro, no es uno o el otro, sino es encontrar justamente como oscilar, digamos, en ese intermedio. Hay cosas que sí, capaz vamos a ser más estructurados y cosas más flexibles, por así decirlo. Ah, Nori. Claro, es que en base a todo esto que estamos hablando, ¿no? Yo estoy llegando a la conclusión como que el poner límites nos da seguridad. Porque, o sea, Claro. poner límites sanos. Porque, claro, yo, por ejemplo, lo estaba pensando, ¿no? Y yo cuando trabajaba de profesora, cuando a veces me iba un poco a la rigidez, porque, bueno, pues esa tendencia está y a veces tal. Los niños se frustraban, pero sin embargo, cuando también podía observar que cuando los dejaba demasiado libres o tenían demasiado tiempo libre, eso también les frustraba, porque no había como esa chispa de lo que hay que hacer, ¿no? Como que como todo era tan libre, no había una rutina y eso tampoco les gustaba, también les generaba como frustración. Sin embargo, si había flexibilidad de, bueno, hoy están cansados, hacemos esto o tal, eso sí que lo sentía como que a ellos les daba seguridad y también los adultos necesitamos una rutina que nos dé seguridad. Muchas veces, no sé si os ha pasado que habéis hecho un viaje y habéis tenido ganas de volver a casa y empezar vuestra rutina. O sea, que una de las necesidades del ser humano es esa seguridad. Entonces, los límites, en su justa medida, son muy positivos. Lo que pasa es que, como venís hablando las dos, no se puede ir uno a las polaridades porque entonces ahí nos estamos como perdiendo eh, la presencia del momento, ¿no? Me estamos dejando llevar por lo que se supone que hay que hacer. De Mm. hecho, mantener las rutinas nos da seguridad. Es así como vos decís. Y otra cosa que muchas veces es tan importante el autoconocimiento,
porque muchas veces ponemos esos límites para protegernos, dependiendo desde qué lugar yo me estoy relacionando, ¿no? Si me estoy relacionando desde el miedo, miedo a ser rechazada, ¿no? Lo que decíamos al principio. Por ejemplo, Sí, tú, Nora, ¿cuáles son los límites que has tenido, que has puesto en este último tiempo? Ya sea contigo o que tú has visto como, o el límite que en su momento más te ayudó a este bienestar. el límite que más me ha ayudado a este bienestar. Bueno, yo he tenido como que poner límites a personas que igual me hacían comentarios que yo no los consideraba como muy invasorios, que me decían cosas que no me hacían sentir bien, es decir, perdona, pero es que yo ni te he pedido tu opinión, ni la quiero, ni me interesa lo que me estás diciendo, porque la que mejor se conoce aquí soy yo. Y si yo no te pido que me digas algo, no me lo digas, porque ¿cuál es tu intención? Si a mí me estás haciendo Claro, sentir mal, lo siento, pero no. Entonces, en el momento en el que acepté cómo eran las otras personas, acepté que había partes de mí que no gustaba a las otras personas y que me estaban intentando como... tenían una expectativa de mí. Eso para mí fue una clave. Aceptar que no cumplo las expectativas de los demás. Sentir ese rechazo. Eso me hizo un clic y ahí marcó una gran diferencia. maravilloso. ¿Y tú, Romy? ¿Qué límites has visto que... eh, Yo no pongo límites. No, o tal vez lo contrario, mismo eso. ¿Cómo has podido, por supuesto sin entrar en tanto detalle, pero en el fondo, cómo has visto tú hoy día esta necesidad de poner un límite? yo me di cuenta en el tema de los límites, está bueno lo que dice Nori, esto de aceptar el rechazo, y ahí uno puede poner el límite, y por otro lado también siento que el poner el límite es una forma de cuidarme. Cuando empecé a poner límites lo vi así, o me lastimaba o decidí empezar a cuidarme. Y cuando sentía como ese autocuidado, vamos a decir, ¡fua! Se siente bien. Bien. Bueno, en mi caso, yo uno de los límites que he puesto este año y que si bien ya lo venía haciendo, pero hoy día lo siento, creo que este año ha sido integrarlo, es el comunicar de forma honesta, siendo honesta conmigo, siendo honesta con el otro, y ahí se da en los vínculos, se da en hábitos, se da en muchos aspectos de mi vida en donde el ser honesta conmigo, en donde el tener esta comunicación honesta conmigo me ha permitido ponerme límites a mí saludables y límites con los otros saludables. Entonces, lo cual no significa que yo al poner un límite conmigo, eso vaya a ser del agrado de la otra persona. Pero acá yo ya no voy a pensar en la otra persona, tampoco es que no me importe, pero primero estoy yo, primero está mi bienestar. Entonces, desde ahí, y ese es el autocuidado. ¿Y va en la intención en que yo quiero lastimar a la otra persona? No, solo estoy poniendo el límite que creo que es necesario colocar. Entonces, y eso ha generado una libertad de expresión, una libertad de vivir en autenticidad, mismo el límite de que hace poco me pausé un poco las redes sociales porque entendí que ya me estaba exigiendo de una forma en que no me estaba haciendo bien, y fue ese límite conmigo de decir, hey, paremos, está bien, no tiene nada de malo. Y me hizo súper bien. Entonces, finalmente esa es la libertad. Creo que, y ayuda, por supuesto, a la autoestima a decir, está bien equivocarte, está bien tomarte tu tiempo, está bien comunicar, por supuesto. Entonces, siempre desde la honestidad. Creo que es súper, súper necesario para cultivar, trabajar este aspecto de los límites para una contribución a tu autoestima. O sea, si tu autoestima se está viendo afectada, si en el fondo no te estás sintiendo merecedora
o por qué siempre me pasa esto, es porque en muchos casos hay una necesidad urgente de poner límites, tanto a otros como a ti mismo. Entonces ahí está la invitación, y por eso que en el fondo nosotras mismas en nuestras charlas hemos visto este tema de los límites, y también por eso lo quisimos compartir en este podcast, y compartirlo con ustedes, por supuesto. Así es que dale. Y una cosa chiquitita, Vero, antes de despedirnos, me parece súper importante también esto, por el tema tanto de las redes y toda esta parte, digamos, de la tecnología, en donde también inevitablemente nos comparamos con un otro, Claro. claro, o sea, como que enseguida como decir, bueno, si yo no llego a ser como tal persona, o no me muestro como tal persona, entonces como decir, ¿dónde están estos límites? O sea, este autocuidado hacia mí misma, o me empiezo también a identificar a través de esos resultados, o de los likes, o de estas cosas, y es como decir, frenemos. ¿En dónde están mis límites? ¿Qué es lo que quiero yo realmente? ¿No? Como yo a veces digo, bueno, salgamos un poco del mundo de las ideas, de lo ilusorio, para caer al mundo real y ser más auténtico, porque de hecho la autenticidad también es lo que se transmite, lo que también nosotros le estamos dando de ejemplo también a las otras personas. Así que eso, nada, me resulta súper importante también poder compartirlo. Noris. Yo también quiero añadir una cosa más, porque seguramente si hay personas que les cuesta poner límites, probablemente tengan como dificultades para validar sus emociones, para validar, pero sobre todo para validar sus opiniones, porque eso para mí también fue como un boom, algo que también marcó una diferencia, porque yo antes me quedaba callada, no expresaba mis necesidades, como que era una forma de anularme a mí misma. Y yo creo que el darme cuenta, el hacer ese clic de decir, no, mi opinión importa, lo que yo tengo que decir es importante, comunicar mis necesidades a la otra persona para que me trate como a mí me gusta que me traten, o me siento respetada, es importante. El día que entendí que eso era importante para mí, eso también significó un cambio muy importante en mi vida y en la manera en la que me he relacionado con los demás. Entonces, quiero dejar como esta reflexión muy clara antes de cerrar este podcast, que lo que nosotros pensemos es muy importante y nos tenemos que dar ese lugar para que el otro también nos lo dé. Sí, y también Sí. es pararnos hoy en un lugar de adulto, ¿no? Porque ese límite también nos da la responsabilidad, ¿no? De decidir. Ahí está el libre albedrío también. Así que, y también cuando uno empieza a poner estos no allá afuera, es darnos un sí a nosotros mismos. Y yo siempre digo, estos hábitos son muy chiquititos, reales, en donde uno vea que podemos aplicar ese no, hacerlo. Pero, Y entender que lo que decía la Noris, en el fondo, cuando no te enseñaron a validarte y a valorarte, en el fondo aprendes muchas veces a callarte. Un poco me pasaba cuando ya empecé a comunicar. Entonces, y cómo empiezas a reconocer cuando no estás poniendo límites es en la angustia, es en esta crisis de ansiedad, es en este estrés, en esta tensión que se pone acá, es en tu garganta cuando se está cerrando, cuando te da una tos, porque hay algo que necesitas comunicar. Entonces, así como tú hablabas delante, Romy, tu cuerpo te está hablando. Y en el fondo ahí, ¿qué es lo que te va a ayudar a comenzar a poner límites? A conocerte, a darte ese valor y de entender de que en tu infancia pudieron no darte ese valor, pudieron no reconocerte, pudieron no validarte, pero hoy día como adulto es tu trabajo hacer ese trabajo, valga la redundancia, de resignificar tu historia, en donde vas identificando a esta niña, bueno, a esta niña, si hoy día me cuesta comunicar es porque esta niña en el fondo nunca le permitieron hablar. Y cuando hablaba, la molestaban, la hacían callar. Entonces hoy día entiendo que de ahí viene un patrón de callarme. Pero hoy día como adulta hago este trabajo conmigo porque hoy entiendo que no merezco seguir quedándome callada. Porque eso es lo que muchas veces es lo que trae, como decía, estas crisis de ansiedad, crisis de pánico, crisis de angustia, estrés,
y muchas enfermedades incluso. Entonces, de ahí muchas veces por la necesidad de poner límites, tanto con los otros como contigo misma. Si te está costando poner límites, debes hacer un trabajo. Cuando empiezas a poner límites, lo que llega de inmediato es la libertad. La libertad de ser tú, la libertad de expresarte, la libertad de volver a ti, la libertad de La seguridad darte cuenta que, también. exacto, de que esa seguridad en el fondo es cuando estamos cayendo en una comparación, más que compararnos y sentirnos menos, es a qué me está invitando esto que estoy viendo, por ejemplo, en las redes sociales, que hay tanta información. Pero no olvidar que nuestra mayor misión, que muchas veces en los registros me dicen, ¿cuál es mi misión de vida? Tu mayor misión de vida eres tú mismo, tú misma. Es conocerte, eres un universo maravilloso en donde tu gran trabajo y tu principal trabajo es conocerte, es tu luz y tu oscuridad, abrazar todo lo que eres, porque todo eso te lleva a ser única y único. Entonces, eres perfecta desde la imperfección. Entonces, porque algo vienes, por algo estás acá. Entonces, ese es nuestro mayor desafío y nuestra mayor victoria cuando logramos ya ver quiénes somos realmente. Así es que, eso pues. Y ya para terminar e ir cerrando este podcast, me gustaría añadir que si tenéis normalizado el no saber exactamente cuáles son vuestros límites, os invitamos a que aquí hay 3 profesionales que han transitado por esto y que os pueden ayudar a transitar a vosotros también por ello. Porque al final, cuando hay alguien que ya ha pasado por eso que tú estás tratando de resolver, es mucho más fácil para tu acompañamiento y para que se dé un proceso pues mucho más seguro, más acompañado, más rápido también. Así Más que amoroso. os dejo aquí la invitación. Y bueno, por mi parte, muchas gracias, chicas. Ha sido muy interesante, como siempre. Esperemos que os haya gustado mucho. Y lo que os decimos siempre, si queréis que trabajemos algún tema en concreto, nos lo dejáis en los comentarios. Besos. Sí, Que estés sí, muy sí, sí. bien. Cualquier tema que quieran que hablemos o que lo desarrollemos acá, que nos dejen en los comentarios. Gracias, chicas, gracias a todos. Bye.